Y quiero entrar en la palabra del Señor en esta hora. Y este título pues realmente genera muchas preguntas. ¿Cómo así que mansos pero no mensos? Esta es una expresión muy coloquial en nuestro país. Y algunos la usan a manera de justificar su agresividad o de justificar su violencia o la venganza. Y dicen, es que yo soy manso, pero no menso, yo no me dejo, justificando. Realmente esta frase bien entendida tiene mucha sabiduría, porque se considera menso a alguien falto de entendimiento, a alguien que es, digámoslo así, tonto, ingenuo, a alguien débil que se deja pisotear. Por el contrario, manso es fuerza en control. Es alguien que a pesar de tener toda la fuerza y todo el poder, no ataca y no manifiesta agresividad. Algo similar a esos potros salvajes por allá de los llanos orientales que tienen tanta fuerza que tienen que contratar a alguien que los dome, que los amance. No significa que perdieron la fuerza, la tienen ahí, pero está en control. En ese orden de ideas, nosotros como cristianos verdaderos debemos ser mansos, pero no mensos. Hemos visto en los domingos anteriores que un cristiano verdadero es aquel que vive las bienaventuranzas, aquel que es sal y luz y que lo demuestra y lo expresa en la manera de relacionarse con otras personas. Y hemos visto que en ocasiones la armonía con otros depende de nuestra decisión. Por ejemplo, en la resolución de conflictos, un cristiano debe siempre tomar la iniciativa. En la vida matrimonial, un cristiano verdadero opta siempre por la fidelidad. Y en la cotidianidad optamos por decir siempre la verdad, por cumplir nuestra palabra para poder ganar credibilidad. Pero la verdad es que hay situaciones de la vida donde ya no depende de nosotros. Y hoy quiero que veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué hacer frente al agresor? ¿Cómo reaccionar cuando nosotros somos las víctimas? ¿Cómo transformar una relación o cómo resolver un conflicto cuando la otra persona no quiere hacerlo? Vamos a mirar la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Y leo para usted en la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Les anticipo, la palabra de hoy es una palabra difícil de masticar, difícil de digerir, pero anímese conmigo, ayúdeme y dígale a esa persona que está allí escuchando este mensaje, dígale, estamos llamados a ser mansos, pero no mensos.
Y lo que yo me propongo con este texto bíblico es que podamos responder a la pregunta: ¿cómo enfrentar a los malvados? ¿Cómo? ¿Cómo enfrentar la situación cuando alguien nos hace daño? Cuando nosotros somos las víctimas. Porque realmente el impulso natural, el impulso propio del ser humano, tuyo y mío, cuando alguien nos hace mal, pues sencillamente es que la sangre nos empieza a hervir, nos indignamos y queremos desquitarnos y decimos frases como estas: eso no se queda así, porque yo soy manso, pero no menso. Y algunos hasta recuerdan sus viejos canciones antes de conocer al Señor. Golpe con golpe yo pago. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Jesús dice aquí en el versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo quiero que consideremos en esta tarde por lo menos 3 implicaciones que nos van a ayudar a enfrentar a los malvados. Y la primera de ellas es que para enfrentar a los malvados hay que conocer la ley. Pero cuando estoy hablando de la ley, no estoy hablando de la ley civil, de la ley que rige un país, una nación. Porque alguno puede decir, oiga, sí, vamos a estudiar, porque es que este vecino, este compañero, este no sé qué, que me tiene así la vida fregada, le voy a poner ley. No, estoy hablando de la ley de Dios. Porque esto que Jesús cita aquí, ojo por ojo y diente por diente, es la famosa lex talión, la ley del talión, que no es otra cosa que a tal daño, tal reacción, a tal herida, tal restitución. Esta ley del talión es una ley muy antigua. Ya se conocía por allá en el año 2250 antes de Cristo en el famoso Código de Hammurabi. Y esta ley surge sin lugar a dudas porque después de Noé se levantó una generación violenta, una generación agresiva, una generación vengativa. Realmente creo que desde mucho atrás, antes de eso, porque por allá en Génesis capítulo 4, versículo 23, escuchamos de un hombre llamado Lamec. Y oiga lo que dijo Lamec. Lamec no solo era violento, era mujeriego. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido. Oiga, venganza. Un hombre hirió a Lamec y Lamec lo mató. Y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Lamec parece que inaugurara una cultura, una generación violenta y vengativa. Y el Señor permitió que esta norma antigua, la ley del talión, se introdujera en la ley que iba a regular a su naciente pueblo Israel. Por eso veamos algunos textos donde esa ley está claramente mencionada. En Éxodo dice, si se pone en peligro la vida de una mujer, esta será la indemnización, lex talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Veamos en Levítico 24:19. El texto dice,
al que lesione a su prójimo, se le infligirá el mismo daño que haya causado. Oído, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate a un animal reparará el daño. Aquí hay pena capital. Pero el que mate a un hombre será condenado a muerte. Y si nos queda duda, para que no diga que se hace doctrina de un solo texto, Deuteronomio 19:21, dice la palabra: no le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Sé que algunos que están escuchando este mensaje al oírlo dicen, pero qué atrocidad, qué barbaridad, por eso es que yo no creo en Dios. Hoy en día nos parece terrible, pero tenemos que entender cuál era el espíritu de la ley. Y el propósito de esta ley era sencillamente restringir la venganza. Esto no es una invitación a vengarse, no. La práctica de la ley del talión era la siguiente: si alguien accidentalmente le tumbaba el diente al vecino, esa persona, juntamente con el victimario, iban a donde un tercero que se llamaba juez. Ahí nació lo que hoy conocemos como la jurisprudencia. Y ese tercero, que era el juez, preguntaba, ¿qué te hicieron? Mira, me tumbaron el diente. Él decía, ok, tienes el derecho de tumbarle el diente a la otra persona. No era la venganza, era la restitución. Porque hoy en día, ¿qué ocurre? Que a veces vemos en noticias, encuentran a un ladrón, a un delincuente, cualquier persona que ha hecho algo en contra de la ley, y cuando cae en manos de una comunidad enardecida, ellos no le dan lo que merecen, le dan más. Han llegado al punto de lincharlo, de matarlo, de tomar la justicia por sus propias manos. La ley del talión buscaba evitar precisamente eso. Buscaba controlar la venganza, el exceso. Lo que se buscaba era romper ese espiral de odio y de venganza. Ya en la época de Cristo, esta ley se había replanteado a tal punto que, aunque era legal, pero no era necesario que si a alguien le tumbaban un diente o le sacaban un ojo, lo hiciera lo mismo con el que le causó eso. Se llegaban a arreglos, a indemnizaciones, a reparaciones en dinero efectivo. Lo que se buscaba era sencillamente devolverle la dignidad a la víctima. Porque el espíritu de esta ley lo que buscaba era eso. Sencillamente restituir a la víctima, pero sin destruir al victimario. Porque hoy en día lo que se quiere es acabar con el victimario. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, cristianos, que suponemos somos cristianos verdaderos: ¿cuál es la ley que regula mi vida? ¿La ley de Lamec, al cual un muchacho lo golpeó y lo mató? ¿Cómo reaccionamos cuando nos hacen daño? ¿Qué es lo que hacemos? Por eso necesitamos, en primer lugar, conocer la ley. No la ley de este país, lo cual hay que hacer, sino la ley de Dios. Pero en segundo lugar, para enfrentar a los malvados, hay que confrontar el problema. Y óigame bien, el problema de la época de Lamec, el problema de la época en la que surge el código de Hammurabi, el problema de la época en que Moisés da esta ley al pueblo de Israel,
El problema de la época de Jesús y el problema de nuestra época no es falta de leyes. El problema está en el corazón de la gente. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero Él va más allá. Mira el versículo 39 lo que dice. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Oyeron? No resistan al que les haga mal. Cristo es más radical. Moisés recibió la ley, pero Jesús es superior a Moisés y por supuesto superior a los fariseos de su tiempo. Moisés recibió la ley y la transmitieron de generación en generación hasta que llegó a Cristo. Pero Cristo es superior a la ley, pues Él no repite la ley. Lo que Él hace es darle el verdadero sentido. Cristo la actualiza. Cristo no viene a la tierra con dos códigos debajo del brazo. Un manual de convivencia y el código de policía. No estoy diciendo que no tengan su valor, pero cristianismo no son normas. Cristianismo no es no te peines así, no te maquilles así, no comas de esta carne, no trabajes el sábado. Eso no es cristianismo. Cristo es la plenitud misma de la ley. Por eso Cristo nos pide a nosotros, sus seguidores, una justicia mayor. Él dice que si nuestra justicia no es superior, no es mayor a la de los escribas y de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. La justicia que tenemos que practicar nosotros, sus discípulos, es una justicia más profunda, más exigente. Y la propuesta de Cristo es totalmente nueva. Pues busca un cambio interno que restaura a las personas y que las convierte en sal y luz. Es decir, un cambio interno aquí adentro que se tiene que reflejar en lo externo. En este sentido, lo que Cristo nos está diciendo, y esta es la propuesta de Cristo, es no tomen represalias contra el malvado. La traducción del lenguaje actual dice, no traten de vengarse de los que les hacen daño. Y la nueva traducción viviente dice, no resistan a la persona mala. Jesús aclara que el propósito original de este mandato no fue nunca promover la revancha o el desquite, no, al contrario, fue controlarla, fue regularla. Lo que está diciendo Cristo es, en lugar de resistir, en lugar de quererte vengar del que te hace daño, hazle bien. Porque la única forma de cortar el espiral del odio y de la venganza es no vengarse. Es sencillamente rendirse, resistir. Y usted me dirá, ¿qué, pastor? ¿Que al que me haga daño yo le voy a hacer bien? No, pastor, no está ni tibio, porque yo soy manso, pero no menso. Hermanos, debe quedarnos bien claro en este día. La venganza no es una característica de un verdadero discípulo de Jesús. La justicia en el reino de Dios no es empatar. Ojo por ojo, diente por diente, no. En palabras del famoso técnico de fútbol colombiano, perder es ganar un poco. Es triunfar por medio de ser derrotados. Sí, haga esa cara. Porque muchos están haciendo caras. Pastor, es que yo soy manso, pero no menso. Y le pregunto, ¿acaso cree usted que la propuesta de Jesús en este texto es que seamos mensos?
No. No es cuestión de ser pasivos. No es cuestión de ser el tapete que todo mundo pisotea. No es cuestión de ser el tonto. No es cuestión de ser el ingenuo. No. La respuesta de Jesús no es pasividad, es actividad. Es actuar, es reaccionar y es responder. Y lo que Jesús dice es que para eliminar el mal y la violencia, en lugar de prolongarla por medio del desquite, tenemos que aprender a ceder a nuestros derechos. Y ojo, porque aquí tenemos que remitirnos a lo que dijo un prócer de esta patria, el señor Miguel Antonio Caro. Él dijo: en Colombia no existen partidos políticos, sino odios heredados. En Colombia no hay partidos políticos, sino odios heredados. ¿Y qué es lo que hemos vivido durante ya casi un siglo? Odios heredados, liberales y conservadores, godos y cachiporros, guerrilleros y paramilitares. Y para no ir tan atrás, recientemente, en cuanto al plebiscito, el sí y el no, la izquierda y la derecha, las marchas pacíficas y el vandalismo. Y lo que está de moda ahora, el feminismo, odiando a los hombres, y el machismo, queriendo maltratar a las mujeres. Amada iglesia, eso no puede ser lo que regula la conducta de un cristiano. Lo que se espera de un discípulo de Jesús es que sea sal y luz. Es que pueda transformar por medio de su vida, por medio de lo que es y de lo que hace, que logre transformar la vida de esos malvados, la vida de esos agresores, de lo cual hablaré un poco más el próximo domingo. Pero una pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos a asumir el reto de Jesús? En un mundo donde se nos impulsa es a pelear por los derechos. Oiga, no se quede callado, denuncie, pelee por sus derechos. Mira, hay por lo menos 4 derechos que probablemente usted que está allí sentado escuchando esta palabra, usted estará dispuesto a pelear, porque diría: es que yo soy manso, pero no menso. El derecho a la dignidad, es decir, a ser tratados sin ofensas ni insultos. Y si alguien nos llega a ofender, pues lo voy a demandar por calumnia, por injuria, por esto, por aquello. Número 2, el derecho a la comodidad, es decir, a aferrarse a lo que más nos gusta, que nadie nos friegue la vida. Número 3, el derecho a la privacidad. Mi vida privada es mía y yo vivo como a mí se me antoja y aquí no entra nadie. Y el derecho a la propiedad. Lo mío es mío y nadie me lo quita, porque es mío y punto. Yo oigo mucho silencio en el auditorio. Realmente esto se está poniendo complicado. Así que voy a avanzar un poco más. Vamos a la tercera implicación de este texto, y es esta. Para enfrentar a los malvados, hay que conocer la ley, que ya lo dijimos. Hay que confrontar el problema, pero en tercer lugar, hay que corregir la conducta. Esto no se trata de que tú conozcas algo, comprendas algo, porque a veces hay cristianos tan sobradorcitos que dicen: eso yo ya lo sé. No se trata de que lo sepas, se trata de que lo apliques, de que lo vivas y que a través de esta palabra corrijas tu conducta. Jesús, al mejor estilo del mejor maestro que ha existido, va a plantear ejemplos cotidianos de la vida para responder esa pregunta que nos estamos haciendo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo es que en lugar de vengarme, de buscar restitución, cómo es posible que tenga que ceder a mis derechos? ¿Que tenga que renunciar a mis derechos? ¿Que tenga que aguantar? ¿Cómo es posible?
¿Cómo puedo romper el ciclo del odio y la venganza? ¿Cómo puedo responder para ser manso, pero no menso? Y Jesús va a plantear algunos casos del tiempo de Él y probablemente del tiempo nuestro. Versículo 39, el primer caso. Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 39 dice, pero yo les digo que no resistan al que es malo, sino que sencillamente hagan esto. Si alguien te pega en la mejilla derecha, vuélvele a la izquierda. ¿Cuál es la propuesta aquí? Frente a los insultos. Porque en el Medio Oriente que alguien fuera golpeado de esa manera era un insulto. Más que una agresión física, lo cual sí era. Y recuerdan lo que dijo Lamec. A mí un muchacho me pegó y yo lo maté. ¿Qué dice aquí Jesús? Si alguien te pega, en lugar de actuar como Lamec, que matas, ¿qué tienes que hacer? Decirle, mire, pégueme aquí también. Estoy dispuesto a soportar tus insultos, tus maltratos. Estoy dispuesto a que tú me trates como quieras. Y eso qué difícil es. Pero esa es la propuesta de Jesús. A no devolver el insulto. Y no como un borracho que iba en un ascensor, se subió al ascensor y había una señora allí muy estilizada y cuando olió como olía el borracho al licor, le dijo, borracho desgraciado. Y este hombre le dijo, vieja fea. Y ella lo siguió insultando y él al salir del ascensor dijo, a mí mañana se me quita lo borracho, pero a usted no se le va a quitar lo fea. Y hay gente así, que lo que hacen es golpe con golpe. Jesús dice, no. Usted y yo tenemos que responder de forma diferente. Si alguien te insulta, te vas a desquitar. Y lo vas a hacer elogiando. Si vas por la calle conduciendo tu carro y alguien te cierra, te vas a desquitar. ¿Cómo? Dándole la vía. Si estás en la casa y tu esposa te manda a lavar la loza y lo hace de mala manera, te vas a desquitar. ¿Cómo? Lavando la loza, lavando el piso, lavando los baños y ayudando a planchar. Desquítate. Esa es la norma. Como Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Él dice, cuando proferían insultos contra él, contra Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. Y ojo con esto, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Date cuenta en ese texto, Jesús no fue un menso que aguantó y se dejó, no. Lo insultaron, no insultó. Pero ¿qué hizo? Se entregó al Señor. Es decir, Señor, mira, este problema es tuyo. Te los encargo. Me los atiendes bien atendiditos, Señor. Eso es la actitud de un cristiano. No se venga, sino que entrega su derecho de venganza al Señor para que Él, que es justo y que es santo, haga la respectiva cuenta, el ajuste de cuentas, si queremos decirlo así. Versículo 40. Hay otro caso, y son los pleitos. Y Jesús dice, si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Era muy normal en el tiempo de Jesús que gente pobre sacara plata prestada para poder vivir. Pero sucedía que a veces no podía pagar y aunque daban la cara y estaban allí, el acreedor era muy malo. Legalmente el acreedor podría cobrarse con cosas en especie, inclusive esclavizar a una persona.
Pero mire lo que Jesús dice: si alguien viene a quitarte la capa, dale también la camisa. ¿Por qué? Vamos a Éxodo 22 para entender lo que está detrás de esto que Jesús dice. Él dice: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrarán intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Y ojo con esto, aquí está el punto. Si se queja ante mí, como Cristo lo hizo, yo atenderé su clamor, pues soy un Dios compasivo. Lo que está diciendo el Señor es: si alguien te viene en pleito y te quiere embargar las cosas, no solo le des eso, dale más. Y ora a mí. Porque esa persona que te trató de esa manera se las va a tener que ver, no con uno igual, no contigo, sino con el que es grande y poderoso, con nuestro Dios todopoderoso. Es sencillamente permitir que esa persona caiga en las manos del Dios todopoderoso. Y hay un caso más, y es el caso del maltrato. Dice el versículo 41: si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Sucedía que en la época de Jesús, el Imperio Romano, que era el que gobernaba y dominaba, había establecido unas leyes que se presumían eran justas. Para evitar el abuso de los policías, de los soldados romanos, se estableció que lo máximo que un soldado romano podía obligar a un esclavo a llevar piedras para construir sus carreteras era de 1 milla. Hacer más que eso, ya el soldado estaba abusando de su autoridad. Y Jesús dice: si un día vas en un retén por la calle y hay un retén del ejército romano y te obliga a llevar piedras, carga por 1 milla, no vas a ir 1 milla, las vas a llevar 2. Porque le vas a decir: ¿sabe qué? Yo hago esta 2ª milla porque a mí se me da la gana, porque yo soy una persona libre y yo soy una persona que sirve de forma generosa. Pero hay un cuarto caso. Y el cuarto caso está en el 42, dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelva la espalda. Este es el asunto o el caso de los préstamos. Préstamos de los que hablamos hace 8 días. En la época de Jesús había mucha pobreza, igual que en este tiempo. Y pues lo normal era que usted saliera a la calle y gente pidiendo aquí y gente pidiendo allá. Y la verdad que eso cansa, ¿cierto? Qué cansón que a toda hora uno le iban pidiendo y le iban pidiendo. Y yo le pregunto, si es cansón para los que son abordados y le piden, ¿cuánto más para los que literalmente les toca pedir para vivir? Y usted me dirá: pastor, es que hay gente que se aprovecha y son flojos y vagos. Mira, yo te doy un consejo como cristiano: no te canses de dar. Y si no puedes dar, pues no maltrates. Si alguien te pide y a ti no te da la gana de dar porque no quieres, pues no lo hagas, pero no maltrates. Ya suficiente tiene esa persona con tener que pasar por la humillación y la vergüenza de pedir. Ah, pero pastor, es que yo conozco gente que ha construido casas. Que hagan lo que se les dé la gana. Mire, yo prefiero ayudar a una docena de mendigos falsos que correr el riesgo de dejar de ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita. Tenemos que como cristianos caracterizarnos por gente que siempre está dispuesta a dar. Y es que había gente en ese tiempo, igual a hoy,
que ya la gente estaba vacunada y decía, ese yo no le presto plata porque es que no paga. A propósito, ese fue el mensaje anterior. Si tú debes plata, paga. Pero estoy hablando de aquellos a los que le piden prestado. Y si te piden prestado, lo que dice el Señor es, presta, regala, comparte, no importa. ¿Por qué, pastor? Porque somos diferentes. Porque no somos mensos, somos gente diferente. No somos mensos, somos gente activa. Gente que no devuelve mal por mal. Gente que no simplemente soporta el mal, sino gente que le hace bien al que le hace mal. En eso está el poder del evangelio. Y yo quiero aclarar algo aquí y hacer un paréntesis. Esta es una palabra para el cristiano, porque las naciones, los países, los gobiernos están en la obligación de cumplir la ley. Y los gobiernos deben proteger a las víctimas y castigar a los victimarios. Sí, señores, esto no es un permiso entonces para que aquella mujer que está siendo abusada por el marido y que la golpea, o ese niño que es abusado sexualmente como si nada. No, señor, ahí tiene que intervenir el Estado, tienen que intervenir las leyes, pero nosotros como cristianos, aunque fuéramos víctimas de esas personas, vamos a renunciar al derecho a la venganza y se lo vamos a dar al Estado. Eso nos tiene que quedar muy claro. No sea que alguna hermana diga, si ve, mi marido me pega y ya casi me mata, pero el pastor dijo, no, señora, no te vengas tú, pero toma medidas. Sepárate, divórciate, haz otra cosa, porque un día este tipo te va a matar. ¿Saben una cosa? Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es ceder al derecho de vengarnos y enfocarnos no solo en la víctima, sino en el victimario, en el malvado. ¿Sabe para qué? Para que él sea cambiado y sea transformado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, 19 nos aclara un poco más este texto. Y Pablo dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? No es ser menso. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y probablemente se convierta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Hermano, no te dejes afectar por la cultura de la Mec. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Hermanos, en todos estos casos que Jesús plantea, podemos ver cómo el agredido, la víctima, no devuelve la ofensa. No es ojo por ojo y diente por diente, sino que al contrario se muestra bondadoso. Afronta al malvado con una actitud diferente. Afronta al malvado de tal forma que lo va a confundir y lo va a desarmar. Este cristiano verdadero no enfrenta al malvado con una actitud pasiva o mensa, sino con una actitud activa y mansa. La actitud de poderle hacer bien a pesar de que él le hace mal. Usted me dirá, pastor,
Eso que usted predicó hoy es imposible. Es imposible hacer esto. Y yo tengo que decirte, sí. Sí. Es imposible de manera humana. En tus fuerzas tú nunca podrás hacer esto. Para lograr esto, necesitas rendir el control de tu vida al Espíritu Santo. Para hacer esto necesitas llenarte de Dios, llenarte de Cristo. Solo una persona que se rinde al control de Dios, que rinde el control de toda su vida a Dios, podrá responder a los insultos, podrá responder a las injusticias, podrá responder a los agravios con amor y con bondad. ¿Sabes por qué? Porque cristianos por Dios, controlados, pueden transformar a los malvados. Cristianos por Dios, controlados, pueden transformar a los malvados. Y mi pregunta para terminar es, ¿y a ti qué te controla? ¿Te controla el odio? ¿Te controla la amargura? ¿Te controla el resentimiento? ¿Te controla el dolor? ¿Te controla la sed de venganza? ¿Qué te controla a ti? Yo te invito hoy para que allí donde estás te coloques de pie y con todo tu corazón levantes tus manos al cielo y le digas al Señor: Señor, yo me rindo. Yo me rindo a ti. Me rindo al control de tu Santo Espíritu. Señor, yo renuncio a mi derecho posiblemente legítimo a la venganza, al desquite. Yo renuncio a eso, lo coloco en tus manos. Señor, yo renuncio a esa cultura agresiva, violenta, que justifica la venganza. Yo renuncio al espíritu de la Mec, al espíritu de la agresividad, al espíritu de la violencia, al espíritu de la venganza. Yo renuncio a eso porque hoy entiendo que eso no puede ser parte de mi naturaleza como cristiano. Señor, y yo tengo que reconocer, dígaselo, tengo que reconocer que no es fácil, que yo no puedo, que en mis fuerzas no puedo, porque cuando recuerdo lo que me hicieron, me hierve la sangre, me duele en lo profundo y quisiera venganza. Pero Señor, hoy quiero pedirte que me ayudes. Te rindo mi mente, dígaselo. Te rindo mis pensamientos. Te rindo mis emociones. Te rindo mi vida. Vamos, hable con Dios. Padre, en esta hora yo te pido por aquellos hermanos que están escuchando esta palabra hoy en directo. Algunos la escucharán después. Yo te pido por aquellos que han sido víctimas de gente malvada, por aquellos que han sido abusados, maltratados, violentados en su dignidad humana. Yo te pido por esas víctimas. Te pido, Señor, que las sanes. Te pido, Padre, por favor, que sanes las heridas de ese corazón, que las restaures, que las cambies. Por favor, sana los corazones. Yo te lo ruego en esta hora. Pero quiero invitarle a algo más. Usted que ha sido víctima, ore hoy por su victimario. Ore y dígale al Señor: revélate a esta persona malvada y cámbiala, transfórmala.
Revélate, Señor, a los malvados, a los violentos que han destruido este país tan hermoso como Colombia. Revélate, Señor, en esta tierra colombiana que ha visto tanta sangre correr. Revélate a las víctimas y revélate a los victimarios, Señor. Tanto el uno como el otro necesita tu perdón. Tanto el uno como el otro necesita ser sanado por ti, Señor, y te pedimos que de los victimarios levantes hombres de Dios, así como levantaste a Pablo cuando era un sanguinario perseguidor de la iglesia, y él, siendo un victimario, escuchó la oración de su víctima Esteban, que oraba y pedía perdón, Señor. Indudablemente esa oración produjo un efecto y cambió la vida de Saulo y lo convirtió en ese gran misionero, en ese gran cristiano. Asimismo te pedimos por este país, por esta tierra. Te pedimos por aquellos malvados que le han hecho daño a mi hermano y a mi hermana. Señor, revélate a su corazón y cámbialo. Sálvalo, transfórmalo. Así sea en una cárcel, pero sálvalo, Señor. Así sea en un lecho de enfermedad, pero sálvalo. Señor, el derecho de venganza lo entregamos a ti. Renunciamos a nuestro derecho de desquite y decidimos perdonar, así como tú nos perdonaste, en el nombre de Jesús. Y quisiera hablar con aquellos amigos que hoy están escuchando este mensaje a través de la página de Facebook, del canal de YouTube o de nuestra emisora Comisión Radio. Esta palabra es para ti. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios sabe lo que estás viviendo y te quiere cambiar. ¿Qué tal si hoy das el primer paso y haces una oración y le entregas tu vida a Jesús? Di conmigo de todo corazón: Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra, por enseñarnos cómo vivir, por soportar los insultos y el maltrato. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado. Me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Dame sabiduría para no ser malvado y dame sabiduría para enfrentar a los malvados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que nos escribas un mensaje y a vuelta te estaremos enviando material de ayuda espiritual para que crezcas en tu caminar con Dios. Tú que nos escuchas a través de un audio, escríbenos un mensaje de WhatsApp al 314-297-4144. Será una alegría poder ayudarte en tu nuevo caminar con Dios. Amada iglesia, ha sido una alegría poder compartir esta palabra. Una palabra que te afecta a ti y que me afecta a mí. Tenemos que cambiar. Tenemos que mostrarle a este mundo que somos diferentes. Tenemos que mostrarle a este mundo que somos personas verdaderamente mansas, que tenemos fuerza. Y si quisiéramos podríamos hacer locuras, pero es una fuerza en control, en el control del Espíritu Santo. Le doy gracias a cada uno de ustedes que sigue orando por este ministerio, que sigue siendo fiel con su diezmo, con su ofrenda, apoyando a nuestros misioneros. Gracias a los que aportan
para la necesidad alimentaria de otros. Dios los bendiga, no dejen de hacerlo. Permítanme orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada familia que se ha conectado con esta transmisión para rendirte adoración y para recibir tu palabra. Señor, permite que esta palabra produzca en tu pueblo cambio y transformación para que podamos cambiar este mundo en el que nos ha tocado vivir. En esta semana abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. Aleja de tus hijos el pecado, la enfermedad, la muerte. Aléjalos de la maldad y permite que puedan vivir una vida agradable delante de tus ojos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.